Bienvenidos a Economía de Frente con Ernesto Félix Santoscoy y hoy como invitado a Víctor Valdivia, el maestro Víctor Valdivia. Así es que lo más importante en materia de economía nacional e internacional en este espacio. Bienvenidos, bienvenidas. Economía de Frente. Primero que nada, muchísimas gracias, Víctor Valdivia, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y esperamos un pronto restablecimiento de ese problema respiratorio que ahora tienes y que por fortuna ya va de salida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, muy amable. Gracias, Ernesto Félix Santoscoy, como siempre, conductor de este programa. Gracias. Encantado, ¿qué tal? Gracias. Eduardo, Bueno, Víctor. Primero tendremos que ir, por supuesto, con los datos que se dan a conocer en la mañana del día en que se graba este programa, que es un día miércoles, donde se da a conocer tanto el IGAE, correspondiente al mes de junio, como el Producto Interno Bruto correspondiente al primer semestre o segundo trimestre del 2021. ¿Por dónde quieres comenzar, Víctor? ¿Por IGAE o por PIB? No, pues tú di. Si quieren, vamos por el PIB. A ver, vamos, Producto Interno Bruto al segundo trimestre, con un crecimiento respecto al trimestre anterior de 1.5. Usted lo tiene ya en la pantalla, ahí están los datos: 1.5, 0.8 sector primario, 0.3 el secundario y 2% el sector terciario. ¿Alguna consideración hasta aquí, Víctor? Qué bueno que estuvo creciendo, todavía no alcanza los niveles que necesitamos, todavía le falta un poco, pero para como estamos con esta tercera ola de pandemia, para como tenemos los impactos negativos dentro de la economía, de la sociedad, creo que es una buena noticia hasta donde cabe. No es suficiente, necesitamos un mayor crecimiento, pero creo que es una noticia relativamente buena. Ernesto, ¿tú la ves al igual? Bueno, yo la veo un poco decepcionante porque está saliendo abajo de lo que estábamos pronosticando, incluso el propio INEGI. Sí. INEGI había pronosticado un 19.6, pero en base a los pronósticos que a su vez el INEGI hace del IGAE de cada mes, pues el dato podría haber sido, en lugar de 19.5 a tasa anual, podría haber sido 20.2, con los promedios del IGAE que el mismo INEGI ha estimado para estos 3 meses del segundo trimestre, ¿no? Que son abril, mayo y junio. ¿Dónde está la diferencia? En el IGAE. La gran diferencia está en el IGAE de junio. No, ahorita platicamos. Pero bueno, pues, analizando los datos del PIB de manera anual, vemos un crecimiento del 6.8% en el campo, 27.9% en la industria y 16.9% en los servicios. O sea, nótese la fortaleza de recuperación en el sector industrial. Sí. Y esto tiene que ver con, a su vez, pues, la recuperación de la economía norteamericana, que pues debe haber estado creciendo cercano al 6,5% en ese trimestre, la economía más grande del mundo, en donde estamos asociados, ¿no? ¿Dices, Víctor? Está creciendo la economía norteamericana cerca del 6, que es lo que nos está jalando. Por eso es que tenemos este crecimiento industrial. Nosotros sí, efectivamente, también en día no nos causa tanto problema porque sí esperábamos un crecimiento parecido del PIB, ya que nosotros estamos viendo un impacto muy fuerte todavía por esta ola a nivel mundial. Y también todavía vemos que faltan demasiado apoyo por parte del Estado para poder tener una reactivación económica como el Estado mismo lo espera. Por eso creemos que las proyecciones que tiene el INEGI y Hacienda y otros no se están cumpliendo. Vamos, nosotros estamos apostando en contra de la 4T, por decirlo de una forma, porque no estamos viendo una política de apoyo para una reactivación económica pronta. Y lo que hemos visto siempre, y lo hemos dicho en muchos elementos, es que simplemente es un reflejo de una reactivación económica extremadamente lenta por las mismas condiciones que estamos teniendo, tanto por el apoyo público como por el impacto de la cuarta ola de contagios. Y del IGAE sí sería bueno, ahorita nos metemos si quieres, porque sí hay cosas muy, muy interesantes que tenemos que estar checando aquí.
Es que, a ver, déjame nada más tomar la impresión de Ernesto Farrell, porque el gobierno no ha hecho nada. O sea, exacto, el gobierno no ha movido un dedo no ha movido para que el asunto sea distinto de los datos que estamos viendo, Ernesto. Aquí no hay ninguna mano negra, no hay ni dedo negro, no hay nada. No hay nada. Vamos por inercia, vamos solos. Los sectores privados van solos, el sector industrial va solo, gracias al apoyo, gracias al crecimiento que tenemos en Estados Unidos. De no ser por eso y los tratados de libre comercio, o sea, aquí tenemos punto para los malvados neoliberales, tal vez sería mucho peor los datos que estuviéramos teniendo y todo el impacto que estamos jalando. Pero también por eso nosotros hemos tenido estos datos y hemos tenido esos análisis, ya que a diferencia de otros países no tenemos ni un apoyo fiscal, ni un apoyo de ningún fondo, de ningún tipo. Al contrario, fiscalmente México se ha vuelto más agresivo que en otros años, y eso que ahorita tenemos a todo mundo golpeado por la pandemia. Todos los sectores sí han tenido fuerza, han seguido creciendo como bien lo maneja el maestro, pero aún así creemos que pudo haber sido peor. Sí, realmente el gobierno no ha hecho nada, no ha implementado ningún programa de tipo fiscal con el gasto del propio gobierno como para atenuar la recesión económica. Del lado monetario, el Banco de México también es yo te diría, el Banco Central que se caracteriza por tener la política monetaria menos expansiva o menos apoyadora a la economía. Pues sí dejó que, digamos, implementó una serie de políticas para que el crédito se pudiera expandir, pero no empujó el crédito ni bajó fuerte la tasa. Al contrario, ya estamos hasta subiendo la tasa en 2 ocasiones. Me parece totalmente innecesario, dado que la economía, la demanda está destruida todavía. Pero pues, lo único que se hizo fue permitir, flexibilizando las reglas de operación de los bancos, las reglas contables, que se hicieran reestructuras de crédito, porque normalmente cuando se hace una reestructura, el banco que prestó el dinero tiene que reservar, es decir, pegarle a resultados como si no recuperara el crédito. Esas reglas se han flexibilizado para permitir reestructuras de 1 o hasta 2 veces los mismos créditos que venían del pasado. Pero si vemos la masa de crédito de la banca comercial al sector privado, antes de la pandemia estaba en 6 billones de pesos y hoy está en 4,5. Ha bajado 1,5 billones la masa de crédito de la banca comercial al sector privado durante esta crisis. Y si le preguntas a los banqueros, te dicen, es que no hay demanda de crédito. Son muy cautelosos los agentes económicos mexicanos. Déjeme ir a una pausa, permíteme ir a una pausa y regresamos con este dato porque está muy interesante lo que dice, lo que nos explica Ernesto Farrell Santos, lo que nos dice Víctor, porque bueno, aquí no hay mano negra, ahí las cosas se han colocado así y el problema es que al parecer, y dice el IGAE, me parece que el asunto de la recuperación ya comienza a dar tropiezos importantes, así parecen indicarlo las cifras después de una pausa con esto del IGAE al mes de junio. Economía de frente. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Economía de frente. Continuamos. Bueno, vamos, porque vale la pena también ir con el asunto de los DEX, derechos especiales de giro, que se han vuelto famosos en economía. Ahora,
hasta el señor del basurero nos habla de los DEX, entonces de ahí valdría la pena que ustedes opinaran. Ernesto, IGAE. Vamos primero con el IGAE, con todo gusto. Bueno, las cifras del IGAE al mes de junio. A tasa anual no se ve tan mal, un crecimiento del 13.4. Nada mal. Bueno, nosotros estamos estimando 14,5, pero si las vemos como tasas mensuales y analizamos los sectores, ahí es donde se ve lo que dices. Oye, parece que la recuperación está haciendo agua o que la economía ha perdido tracción, pero de manera pues alarmante. Y general. General, ¿no? El IGAE total a tasa mensual, es decir, junio contra mayo, se cae casi 1%, 0.9. 0.9. Materias, el sector primario, es el campo, se cae 4.4, y eso que el campo es un sector muy exportador. La industria se cae 0.5, a pesar de la recuperación tan fuerte de la economía norteamericana. Y el sector terciario, o sea, los servicios, el comercio, se cae 0.7, es decir, todo se derrumbó dentro de mí. Es que es parte de lo que hemos estado comentando ahorita. Simplemente uno de los ejemplos que tomo yo, que lo que hemos estado platicando, cuando he tenido reuniones con gente del sector de la construcción, se han convertido de hacer esas bonitas comidas de carne asada, se volvieron en reuniones depresivas, reuniones un tanto pesadas por parte del sector, precisamente porque la venta de bienes inmuebles no solamente se les ha caído, sino antes tardaban en promedio, podían tardar inclusive de 3 meses a 1 año vender un departamento. Ahorita están tardando de 8 meses a 2 años en vender un departamento. Y han cancelado muchos proyectos de construcciones nuevas debido precisamente a esta caída del crédito que usted bien comentaba hace un momento, maestro. Entonces, ese es el impacto que estamos viendo en muchos sectores. El sector inmobiliario es el que estoy agarrando como ejemplo, pero también cuando vemos el automotriz, la caída de ventas en el sector automotriz es impresionante. La caída de autos nuevos que hemos tenido, ahorita te estoy buscando el dato, pero son elementos que estamos teniendo que van encadenados a la caída del crédito. Y es parte de lo que estamos viviendo. Y al mismo tiempo estas caídas es algo que esperábamos nosotros en dirigencia empresarial, basados mucho en esta falta de apoyos. Vamos, si no hay un apoyo directo al consumo, pues pensábamos un apoyo fiscal al empresariado o a las personas morales, a las personas físicas, con actividad empresarial, y resulta que no hubo. Y somos de los pocos países en el mundo que estamos viviendo pandemia, que estamos en una cuarta ola con una cantidad de enfermos hasta el tope, sin ningún tipo de apoyo. Y estos impactos los tenemos que estar viendo. Nosotros habíamos calculado, y lo habíamos dicho en muchos foros, esperamos un crecimiento extremadamente lento. En el foro del IMEF, a nivel nacional, lo estuve manteniendo mucho, con varios demostrando cómo es que esto va muy lento y va inclusive hasta con ciertos topes, no va a la velocidad ni con el incremento que se esperaba. Vamos, el IGAE anualmente está muy bonito, qué padre, pero como vemos mensualmente, sí vemos ciertos baches generados por esta misma situación. Falta de apoyo, la cuarta ola que va mucho más grande de lo que se ha dicho originalmente, la cantidad de enfermos, la cantidad de hospitalizados es tremenda. Ahora que yo he estado enfermo, que me ha tocado atención médica, e ir al Instituto Nacional de Nutrición y otros hospitales, es impresionante cómo están los servicios y estamos actuando como si nada. Porque sabe muy bien este gobierno que si pusiera un semáforo, un naranja real o un rojo real, y volviera a guardar, aunque sea la mitad de los sectores económicos, el golpazo sería brutal como fue en el 2020. Y no se quiere tener. Aún así creo que todavía falta, y creo que sí vamos a ver una salida de la crisis mucho más lenta y con mucho más baches como esta de que tenemos de junio que estamos cayendo. A ver, Ernesto, tu punto de vista, por favor. Totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Víctor. Dejémoslo el maestro, por favor, maestro. No, bueno, todavía maestro. Todavía maestro, dame chance. Ya cae el cuasidoctor. El cuasidoctor. La economía mexicana podría haberse recuperado de manera mucho más importante, pegada a la economía norteamericana, asociada con ella en el TEMEC. Si hubiéramos hecho algunas cosas nada más, yo quizás digo, bueno, no le pidamos peras al olmo, no va a haber programas de apoyo, pero por lo menos con que hubiera habido
una actitud amigable a la inversión y al empleo, un respeto al Estado de Derecho, un cuidado de la seguridad, y no estar pegándole a donde está la inversión, ¿no? Que es principalmente que es en el sector de energía. Nada más con eso, seguramente hubiéramos tenido crecimientos mucho más importantes y permanentes, ¿no? Aquí lo que está pasando es que la inversión fija bruta todavía trae caídas importantes a tasas anuales de más de 10%. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Entonces, claro, este modelo económico que, bueno, del lado positivo que se le ve, mantuvo finanzas públicas sanas, ¿no? A diferencia de los otros gobiernos que para implementar sus programas fiscales de apoyo a las empresas y a las familias se endeudaron. Pues aquí el gobierno no se endeudó, y tiene todavía un superávit fiscal primario pequeño, pero tiene, que es el primario es todos los ingresos, le quitas todos los gastos sin incluir gastos de intereses de la deuda. Esa definición de déficit se llama, o de resultado primario, pues todavía es positivo. Quiere decir que el gobierno no se endeudó al final de cuentas. Entonces, pues esa es la tesis de la 4T, que se puede seguir dando dádivas, porque eso sí, el gasto social para aquí, para allá, cantidades para la población por aquí, por allá, clientelares, vamos a decir, ¿no? Gasto clientelar. Pero si mantengo finanzas públicas sanas, me puedo dar ese lujo de seguir dando dádivas. Pues no, porque claro, si no hay crecimiento, no va a haber recaudación en el futuro, no va a haber empleo, o los empleos que se han recuperado son de muy mala calidad, y al final de cuentas estás bajando el nivel económico de la población en general. Bueno, permítanme una pausa, porque si no vamos a truncar el asunto, y si les parece bien, a reserva de que quieran hacer alguna consideración sobre este tema, pues vamos a ver si el presidente hace bien o no hace bien al destinar los recursos que nos mandó el FMI a pagar anticipadamente deuda. De este asunto hablaremos después de una pausa. Economía de frente. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Economía de frente. Continuamos. A ver, ¿la regó o no la regó desde tu punto de vista, Víctor? ¿Quién? El presidente de la República. El FMI. El FMI. Mira, es que yo creo que veo con el presidente cuando hablamos de esto, no es decir si se va a pagar deuda o no se paga deuda. Bueno, estamos pagando deuda, estamos eliminando pasivos, estamos eliminando tasas de interés, qué bonito, qué padre. Pero el problema que tiene el presidente es que la palabra FMI como que le genera mucho ruido. Simplemente cuando dijo vamos a pagar la deuda y empezaron discusiones si se puede o no se puede, discusiones más técnicas, se volvió muy interesante. Y ahí notamos que el presidente como que no conoce muy bien cuál es el papel y el trabajo del Fondo Monetario Internacional. Sí. Sería lo primero que tendría que decir. Ojalá que sus asesores lo apoyen un poco más y tomen unas clases, o por lo menos vaya a la UNAM con Miguel González Ibarra a tomar clases de economía internacional, para que sepa de qué estamos hablando. Digo, don Ernesto, ¿usted conoce el otro mejor internacionalista más fanático del fondo? Miguel González. Exactamente. Yo creo que él podría explicarle muy bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el fondo. Sí. O sea, si tomar unas cuantas clases no le caería nada mal ahorita que están dando en línea. Mira, y por eso me dio risa tu comentario. Sí, ya sabemos. Entonces, simplemente sería ver toda esta parte de cómo se está adelantando pagos, que padre, vamos a eliminar pasivos, pero creo que aquí es un problema también hasta de conceptual.
que tiene el presidente respecto a la palabra fondo, los villanos de la película, malvados neoliberales, uy, que los imponen, qué malos son de la película. Y sin embargo, también la línea de crédito también se va a tener que terminar pagando. Al final es una reestructuración financiera de deuda que generó un poco de discusión si se podía o no se podía hacer por los mismos lineamientos que te maneja la misma, ¿no? Pero también aquí lo que vemos siempre, y es el problema que tenemos, el presidente tiene demasiada contaminación respecto al Fondo Monetario, y algo que hablábamos de las finanzas sanas, haber contraído deuda para poder atenuar estos problemas del COVID, tal vez no hubiera sido tan mala idea por las mismas situaciones que estábamos presentando. Que hasta el mismo Fondo Monetario le dijo, si van a tomar deuda, ahora es el momento, siempre y cuando no se vaya a programas sociales, no se vaya a estos tipos de programas de dádivas, apoyos a los ninis y demás factores que han demostrado ser improductivos y que solamente han ayudado a incrementar la pobreza, también hay que decirlo. Estos apoyos sociales han generado en México más pobreza. Ahora, se pudo haber hecho, ¿qué otra cosa se pudo haber hecho, Ernesto? Bien, ahí, digamos, recibes los DEX, que habría que explicar antes, ¿no? Derechos especiales de giro. Es una especie de moneda que se utiliza entre los bancos centrales. Es una canasta, al final de cuentas, 5 monedas. Dólar, euro, yuan, libra esterlina, yuan, yen, japonés, yuan chino y yen japonés. En esta ocasión, el Fondo Monetario Internacional decidió aventar la emisión de DEX más grande de toda la historia. Sí. No se había hecho una en toda la historia. El acumulado eran como 250,000 millones de dólares y aquí se aventaron la puntada de emitir 650,000 millones de dólares. Para que se acuerde, para que sirva de algo, ¿no? Porque digan que hicimos algo. Exactamente. ¿Para qué? Para apoyar a los países pobres. Pero resulta que las reglas del Fondo Monetario son muy rígidas. O podría haber dado créditos a los pobres, pero para implementar esos créditos, con toda la burocracia que tiene el Fondo Monetario y la serie de candados que le tienen que poner a los gobiernos para poderles prestar, o sea, a lo mejor se hubiera tardado 5 años en implementar esos programas de crédito. Entonces, la manera más fácil era emitir estos DEX. Pero resulta que, como están las reglas del Fondo Monetario, el 58% de esa emisión le llegan a los países más ricos, a los 20 países más ricos, que no necesitan los DEX. El 42% restante va a los 100 y tantos países restantes. Sí. ¿No? Entonces, ahí nos tocan a nosotros los 12,100, 12,200 millones de dólares equivalentes en DEX. ¿Qué se puede hacer con ellos? Bueno, pues dejarlos en las reservas. Y eso no nos causa intereses. Hoy tenemos las reservas más altas de la historia. Gracias por un ratito, por unas horas. 205,000 millones de dólares. Por unas horas. Pero sí le cuesta al Banco de México, porque el Banco de México tiene que fondear en pesos esa posición de una u otra forma. Entonces sí le cuesta al Banco de México. Pero bueno, ya tiene las reservas más importantes. Si dejas hasta ahí, las mantienes en las reservas, bueno, pues con esas reservas el tipo de cambio fácilmente se puede bajar a 19.50. Tienes más reservas que respaldan al peso mexicano. Segunda alternativa, ahí tienes ya un beneficio. Segunda alternativa es utilizar ese recurso de alguna forma para apoyar la economía del país. Bueno, pues resulta que como están las leyes hoy, no se puede. No. El Banco de México tiene prohibido darle financiamiento al gobierno federal. Y esto es por el trauma que tuvimos en los 70s, por la política económica que siguió el presidente Echeverría, que pues se aventó un gasto impresionante para crecer, pero a costa de financiamiento externo, Echeverría y López Portillo, e interno del Banco de México. Entonces eso nos generó hiperinflación y bueno, pues prácticamente 30 años para resolver el problema de sobreendeudamiento del Estado. Entonces, pues se hizo una ley de Banco de México, una ley estatutaria, que le implementó el señor Miguel Mancera, y que hace esa prohibición. Entonces, para que
gobierno federal pueda usar esos DEX, tiene que emitir pesos para poderle comprar no los DEX, sino los dólares que se deriven de esos DEX. O sea, antes de eso, el Banco de México tendría que canjear los DEX por dólares, o por euros, o por yuans, o por yens, por una de estas 5 divisas, por el país correspondiente. Ya que tienen los dólares, entonces el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, emitiendo deuda en pesos, tendría los suficientes pesos para comprar esos dólares y aplicarlos, por ejemplo, a programas de apoyo fiscal a las empresas. Pues aquí con a través de la banca de desarrollo, a través de la banca de desarrollo, así es. Pero con la mentalidad que tiene el presidente de cero apoyo a las empresas, tampoco se puede hacer. Mira, le das crédito a las empresas y las empresas paguen el costo del financiamiento que te da el FMI. Sí, pero, ya no lo pagas tú. Sí, pero es lo que estamos hablando. El presidente tiene como que un problema ahí con las empresas. No está apoyando al empresario, considera villano a la clase media. No tenemos ningún tipo de apoyo. Exactamente. Bueno, pero le digo una cosa. El presidente tiene ese problema. La tercera alternativa es prepagar deuda. Bueno. Pero yo digo que en lugar de prepagar deuda del gobierno federal, que el gobierno federal tiene grado de inversión y cuando coloca deuda, lo coloca en el exterior a costos muy competitivos. Pongo el ejemplo, la última emisión, 1.500 millones de euros a 15 años al 1,5% anual. ¿A qué le prepagas esas deudas? Bueno. Pero el que sí tiene problemas es Pemex. No. Y fuertes. Y está sobreendeudado. Y Pemex está herido de muerte. Calificación de grado de basura. Bueno, nosotros tenemos un problema, porque ya se nos acabó el tiempo del programa. Se está poniendo interesante. Sí, lástima. Bueno, nosotros seguimos platicando y nosotros en el público, decimos al público, no nos alcanzó el tema para tratar los temas fundamentales, pues se los debemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias a ustedes, que estén bien. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima aquí en Economía de Frente.